El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Integrantes: Beltrán Linares, Silvia Leticia, Cámbara Santos, Natalie Lisbeth, Morales Enrique, Jennifer Marlene, Rodríguez Peñate, Natalie Ashley. Género narrativo: identificar y contextualizar la obra. Esta novela es una de las más importantes dentro del género romanticismo. Es una novela que tiene como objetivo difundir no solo una vivencia personal, sino una verdadera realidad en épocas de la colonización africana por parte de los africanos. El personaje principal es un personaje que tiene muy claro lo que quiere y se va encontrando con una serie de circunstancias las cuales se adecúan para que él pueda continuar su historia. Desde el simple hecho de ganarse el cargo en la compañía con ayuda de su tía, hasta su travesía por todo el río del Congo, en el cual es el único que no sufre ataques, todo con el único fin de llegar a su destino. Es interesante también ver cómo es que dicho personaje está muy interesado en conocer a un personaje que prácticamente no se ve durante toda la obra, hasta muy poco tiempo en el final, Kurz, el cual de la razón de ser al personaje de Marlon. Este lo ve descubriendo por medio de las anécdotas de los demás personajes que también trabajan en la compañía y estaban a lo largo del río en campamentos que se veían para ir avanzando de manera segura hacia el final en donde se encontraba Kurz. Nivel inmanente. ¿Cuál es el asunto de la obra? 170 páginas divididas en 3 partes en forma de capítulo largo, cada uno de ellos dando forma a la propia novela y siendo una pieza clave dentro de su estructura. Capítulo 1. Introducción de los hechos y primera conversación sobre Kurz. Capítulo 2. Comienzo del viaje y búsqueda de Kurz. Capítulo 3. Viaje al corazón de las tinieblas, encuentro, aparición y muerte de Kurz. Destacó aquí que originalmente El corazón de las tinieblas fue publicado en 3 entregas periódicas. El texto está constituido en una manera muy particular. Consta de 3 capítulos muy largos, los cuales hacen que la historia sea un poco cansada de leer, ya que no hay una buena separación de etapas como sucede en otros libros. También podemos ver que el libro está armado de una manera muy confusa. Esto quiere decir que a pesar de ser una historia basada en hechos reales, no se hace mención directa a personajes, acontecimientos o empresas específicas, ya que esto sería como hablar mal o cuestionar la autoridad que había en esa época. ¿Cómo es el narrador? Respecto al narrador, está escrito en primera persona, pero se trata de una primera persona invertida. Es decir, comienza a narrar un marinero del que desconocemos su nombre y pronto nos describe a Marlon, que se pone a contar la historia cuando ya, por cierto, nos hemos olvidado casi del narrador, aparece mucho más adelante para decirnos que el resto de la tripulación o se ha dormido o escucha a Marlon. Uno se confunde ahí y a veces no hay una clara distinción entre el primer narrador y Marlon. También el texto tiene un tipo de escritura que lo vuelve un poco confuso, a pesar de ser una traducción muy noble. Esto es debido a que no solo nos encontramos con un solo narrador, sino que son dos, y además esto a lo largo de la historia se adentra mucho en cuestiones del pasado y sin avisar más vuelven al presente, lo cual crea una sensación de no estar llevando el hilo de la historia. ¿Cómo son los personajes? Los personajes principales son Charles Marlon. Su máxima aspiración es llegar a conocerse a sí mismo y detesta la mentira por encima de todo. El director representa el vacío del alma, la jungla. La selva y el río se convierten en un personaje subyugante e imprescindible en el relato. El Arlequín representa a la comunidad internacional que se admira por los logros de la colonización y permanece pasiva ante la barbarie en África. Señor Kurz representa la ambición de la empresa colonizadora disfrazada bajo la aureola de la civilización.
La prometida de Curls representa la inocencia de la sociedad victoriana, que ignora las atrocidades cometidas en el continente africano, creyendo en la bondad de la misión civilizadora. También hay personajes que se nombran y luego ni aparecen, no se desarrollan. Me refería al principio cuando se va describiendo la tripulación de la Yol, que permanece amarrada en Londres, un contable, un abogado, entre otros, y luego todos estos personajes no aparecen. Tan solo se sabe de ellos que algunos duermen cuando Marlon está contando su historia y otros aparentemente lo escuchan. Identificación de elementos narratológicos. Indicios. La Nelly, una pequeña yola de crucero, se inclinó hacia su ancla, sin el menor aleteo de las velas, y quedó inmóvil. La marea había subido, el viento estaba casi en calma, y puesto que se dirigía río abajo, lo único que la embarcación podía hacer era echar el ancla y esperar a que bajara la marea. La desembocadura del Támesis se extendía ante nosotros como el principio de un interminable canal. En la lejanía, el mar y el cielo se soldaban sin juntura, y el espejo luminoso, las curtidas velas de las gabarras empujadas por la corriente, parecían inmóviles racimos rojos de lona, de afilada punta con reflejos de barniz. Una neblina descansaba sobre las tierras bajas que se adelantaban en el mar hasta desaparecer. El aire sobre Gravesend era oscuro, y un poco más allá parecía condensarse en una lúgubre penumbra que se cernía inmóvil sobre la ciudad más grande de la tierra. La secuencia del director de las compañías era nuestro capitán y nuestro anfitrión. Nosotros cuatro observábamos su espalda con afecto, mientras se mantenía de pie en la proa, mirando hacia el mar. No había nada en todo el río que tuviera un aspecto más náutico. Parecía un práctico, que es lo más digno de confianza que hay para un marinero. Era difícil hacerse a la idea de que su trabajo no estaba allí afuera, en el estuario luminoso, sino detrás, en la ominosidad penumbra. Las acciones. Entre nosotros existía, como ya he dicho en algún otro lugar, el vínculo de la mar, que además de mantener unidos nuestros corazones durante largos periodos de separación, tenía la virtud de hacernos tolerantes para con las historias e incluso las convicciones de cada cual. El abogado, el mejor de los viejos compañeros, tenía, debido a sus muchos años y virtudes, la única almohada de la cubierta y estaba echado en la única manta. El contable había sacado ya un dominó y jugaba a las fichas. Marlon estaba sentado en la popa con las piernas cruzadas, apoyado en el palo de la mesana. Tenía las mejillas hundidas, la tez amarillenta, la espalda erguida, con un aspecto de asceta, y los brazos colgando y las palmas de las manos hacia afuera. Parecía todo un ídolo. Una vez comprobado que la embarcación estaba bien anclada, el director se dirigió a popa y se sentó entre nosotros. Intercambiamos unas palabras perezosamente. Después todo quedó en silencio a bordo del yate. Por alguna razón no iniciábamos la partida de dominó. Nos sentíamos meditabundos, incapaces de hacer nada, excepto de vagar nuestra mirada plácidamente. El día se acababa con una serenidad de tranquilidad e intensa brillantez. El agua relucía apacible, el cielo sin una mancha. Era una dulce inmensidad de luz inmaculada. Incluso la bruma sobre las marismas de Essex era como un tejido brillante y transparente, colgando de las boscosas colinas del interior y revistiendo las costas bajas de pliegues diáfanos.
Solo la oscuridad del oeste cerniéndose sobre el curso alto del río se hacía más sombría por instantes, como irritada por la proximidad del sol. Y por fin en su caída curvada e imperceptible, el sol descendió, y de un resplandor blanco pasó a uno rojo opaco, sin rayos y sin calor, como si estuviera a punto de extinguirse, herido de muerte por el contacto con aquella penumbra que se cernía sobre la multitud del hombre. ¿Cómo son los recursos discursivos utilizados? El recurso de esta obra es narrativo. En esta obra hay dos narradores. El primero es un miembro de la tripulación de Marlon. Este es en tercera persona porque explica cómo su capitán cuenta un viaje que realizó en el pasado, además de situarnos en el lugar de la historia y describir a toda la tripulación. Sabe menos de sus personajes que ellos mismos, por lo tanto no es omnisciente. No está presente en todos los escenarios de la obra. Los mira desde un punto de vista fijo. Habla de los demás tripulantes desde un plano de igualdad de Marlon, que con un poco de inferioridad porque es mejor marinero que él. El segundo es el propio Marlon, protagonista de la historia en sí. Habla en primera persona porque relata su primer viaje como capitán de barco de agua dulce. De los demás personajes habla sin saber nada de ellos, salvo lo que intuye de ellos al conocerlos, a lo que le han dicho de ellos. Es omnipresente o ubicuo, ya que está en todas las escenas de la obra. Habla de los demás personajes desde distintas perspectivas y en un tono de igualdad, aunque en algunos casos superioridad, excepto de Kurtz, del que habla con tono de inferioridad. El lenguaje figurado. En este caso, el lenguaje que se utiliza es normal. Es un lenguaje bastante normal que se entiende a la perfección, por lo que se usan algunas palabras concretas, como la yola o azagallas, de las que no tengo certeza del significado, pero hay otras de las cuales sí lo sé y dejo un ejemplo de ellas. El ejemplo es: esteras del tipo que confeccionaban los nativos colgaban de las paredes de adobe, las que además vendían como trofeos una colección de lanzas, azagallas, escudos y cuchillos. La Nelly, una yola de crucero, giró sobre el ancla sin menor movimiento de las velas y quedó inmóvil. La historia. En este caso pudo parecerse a la realidad. Es una historia que perfectamente pudo ser real. El autor hace un alegato anticolonista. La obra nos muestra lo influenciables que podemos llegar a ser. A Marlon le hablan de Kurtz y de todo su trabajo, y él solo tiene como objetivo hablar con él y no le importa nada desde entonces, lo que demuestra que nos dejamos fascinar demasiado rápido y nos creemos casi todo lo que nos cuentan, sea verdad o no. Las personas de la obra son muy codiciosas, incluyendo a Kurtz, y descartando a los indígenas, al arlequín y a Marlon. Pienso que el director le tenía envidia a Kurtz porque él ha conseguido que lo respeten más. El medio social en que transcurre la historia es en países pobres e incivilizados. El autor no es racista, sino que al contrario es tolerante. La obra sirve como información de cómo eran las colonizaciones y también puede tomarse como un arma de transición social, porque critica el trato que se les da a los indígenas y las formas de llamarlos, porque los que llegan a llamar hasta asesinos. Si hacemos un viaje en el tiempo, nos daremos cuenta que es una novela donde se puede ver lo real.
porque así se trataba a los indígenas y, como decimos, a los países pobres cuando las colonizaba, aunque también demuestra la humanidad que hay en este relato. Es una novela fantástica para leer, ya que entre más se lee, más queremos ver cómo va avanzando la historia y nos adentramos más a ella. La literariedad del discurso, el extrañamiento y la deshabituación. El extrañamiento consiste en ofrecer por medio del lenguaje literario una nueva perspectiva de la realidad. Dicho de otra forma, logra que el lector perciba como extraño lo conocido. Por tanto, se perciben las cosas de otra manera a la hora de leer la obra. Ocasiona emociones como que el lector a la hora de estarla leyendo se sorprenda y le cause asombro. Eso quiere decir que el movimiento literario y la obra le va a causar una emoción. Como por ejemplo, en instrucciones para subir escaleras, tan solo con la descripción detallada que rompe en miles de partes un acto que hacemos de forma automática. Parece amenazar con lanzarse hacia otro contenido. Esto quiere decir lo extraño. Como el ejemplo lo dice, tan solo con la descripción detallada rompe en miles de pedazos un acto que nosotros creemos que ya tenemos automáticamente en nuestra mente. La deshabituación consiste en la pérdida o supresión progresiva de un hábito o costumbre. El lector se da cuenta de que algo es distinto al ver temas representados en el contexto y diferentes a lo acostumbrado. Empieza a percibir las cosas de otra manera y se ve obligado a ello por la deshabituación. Consiste directamente esto a causa del extrañamiento, que le presenta la realidad como no antes vista. Como ya se tiene un patrón de lo que ya se sabe, la deshabituación logra sacar de la zona de confort al lector, impulsándolo a conocer nuevos contextos, como nunca antes visto, impulsado por el asombro, que también ocasiona la emoción, creando una sensación de realismo ante la nueva perspectiva y la experiencia, creando familiarización con el tema. Análisis extrínseco. Conrad, cuyo nombre original era Joseph Theodor Conrad, nació en Berdychev, Polonia, actualmente llamado Ucrania, hijo de un noble polaco. De su padre heredó el amor a la literatura. Conrad, novelista británico de origen polaco, considerado uno de los grandes escritores modernos de la lengua inglesa, cuya obra explora la vulnerabilización y la inestabilidad moral del ser humano. Conrad escribió 13 novelas, 2 libros de memorias y 28 cortos, pese a que escribirles resultaba difícil y doloroso. ¿Cómo refleja este comentario suyo tras completar la novela Nostromo en 1904? Considera por muchos críticos como su obra maestra, un triunfo por el que a mis amigos podrán felicitarme como si hubiera salido de una grave enfermedad. Conrad murió en Bishopsbourne, cerca de Carbury, en 1924. Influyó de manera decisiva en la novela moderna, y su obra le valió el reconocimiento de destacados contemporáneos, como lo son Arnold Bennett, Paul Maddox, Stephen Crane y Henry James. ¿Cómo se ubica la obra Corazón de las Tinieblas entre todas las obras de Joseph Conrad? Bueno, El Corazón de las Tinieblas es el título del cuento extenso o novela corta de Joseph Conrad, publicado
originalmente por entregas en 1899 y en forma de libro en 1902. El corazón de las tinieblas, hasta cierto punto inspirada en 6 meses de Joseph Conrad, que pasó en el Congo colonizado y devastado por el rey Leopoldo II de Bélgica. Hoy, probablemente, la obra más conocida de Conrad fue incluida en la serie Great Books of Century, publicada por Penguin Books. El corazón de las tinieblas, junto con Lord Jim, se encuentra hoy en día entre los textos más conocidos de Joseph Conrad, con sus novelas consideradas obras maestras de la literatura inglesa, a pesar de que Conrad aprendió inglés ya de adulto. Corazón de las tinieblas no es una obra ambiciosa, como Nostromo, o al costumbrista como Lord Jim, pero sin embargo es una novela tan pequeña como ambiciosa, quizá la más lograda de Conrad, en donde los elementos simbólicos legendarios se combinan a la perfección en un choque de culturas y de temperamentos tan característicos del autor. Como ya dije, la obra fue publicada inicialmente por entregas entre febrero y abril de 1899, para celebrar la 10ª edición de esta revista, y en 1902 como parte de su libro Young Narrative and Two Other Stories. Posteriormente fue editada de manera separada y traducida a numerosos idiomas. 3. ¿Con qué escuelas o movimientos se vincula el autor? Bueno, Conrad es la unión no solo histórica, sino literariamente también entre el pasado y el presente, entre el realismo literario y las nuevas escuelas modernistas. Aún en una etapa de primera gestación, Conrad emplea elementos simbólicos, sobre todo en la obra El corazón de las tinieblas. Conrad está considerado como uno de los más importantes escritores modernos en la lengua inglesa, y su influencia fue muy acusada en la novela moderna, lo que le valió el reconocimiento de demasiados escritores contemporáneos, como ya había mencionado Henry James, Arnold Bennett y Stephen Crane. Las obras de Conrad exploran la vulnerabilidad y la inestabilidad moral del ser humano. Es considerado como uno de los más grandes novelistas de la literatura inglesa. También está considerado como una de las figuras címeras de la narrativa universal de finales del siglo XIX y comienzos de la centuria. La ocupación de Joseph Conrad era novelista. Sabemos que se ubicaba en el movimiento de modernismo y casi siempre escribía novelas cortas, por lo que el género de él es novela corta. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí ha llegado nuestra exposición del análisis de la obra El corazón de las tinieblas.